Comienza a grabar el video. Ya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora, cuando ya prácticamente un poco de tarde de lo que era otro momento, voy a continuar grabando el Eurotrack. Estoy grabando cada 3-4 días, netamente para tener como cierta pauta de que hablar durante el, el momento. Eh, no he podido subir, afortunadamente, por cuestiones de contexto todos los días, así que no he podido. Voy a acercar un poco más el micrófono para que tenga un buen volumen. Acá. Estaba hablando los días anteriores acerca de lo que era el contexto de la cultura occidental frente a la Red Pill y lo que fueron los medios de almacenamiento de PC y medios que llamaban multimedia en inicio de siglo, hace 20 años atrás. Voy a comenzar a profundizar ciertas cosas. Durante el último día estaba intentando instalar una distro Linux para hacer el dual boot con Windows 10. Linux Mint no me funcionó, lamentablemente, porque como que existe un problema en el Wi-Fi y obligatoriamente te ocupan Windows, por puesto que ya expliqué en dos veces anteriores. Y por lo menos MX Linux, en la versión AHS, Advanced Hardware Support, que tiene soporte para tarjeta gráfica y tiene cierta aceleración gráfica, y soporte para también tarjetas Kaveri y Bonaire, que son las dos que tengo acá en el equipo de escritorio, que son bastante viejitas, tienen como 7 años, pero tienen soporte por parte de las distros Linux en AMD, especialmente un Debian. Y el kernel es un 600 AMD 64. Así que por lo menos son buenos componentes relativamente mejor actualizados de lo que sería un kernel LTS que está con el 5.10 o 5.19, como el caso de Manjaro. Pero no es malo de ver que estén cambiando el kernel seguido. No es malo, no es malo. Y lo intenté instalar el MX Linux y quedó. Pero lamentablemente tengo que ver cuáles son las opciones de conectividad USB de la red. O lo otro sería comprar un cable de red pequeño y poner un puente de lo que sería el equipo del laptop junto con el escritorio para mandarle un poco de conexión, ¿no? Así que no estaría tan complejo. Ahí necesitaría por lo menos una especie de receptor de Bluetooth, entre otras cosas, así que igual existiría su gracia, así que habría cierta complejidad, pero no es tanto tampoco. Bueno, voy a ver algo que de repente como que creo que de repente un problema, pero bastante menor. Acerco un poco mal el micrófono, el sentido para estar grabando. Es que el filtro antipop está acá y el micrófono está por aquí, así que la distancia es bastante poca. Creo que está funcionando bastante bien, así que por lo menos la distancia son como hasta acá el micrófono, el filtro antipop y el micrófono deben ser menos de 20 centímetros, por ahí. Así que por lo menos está funcionando bien con una buena cantidad de audio. Voy a bajar un poco el audio al escritorio de lo que es la señal del juego. Ya, continúa la ruta. Así que he estado en eso. He estado también revisando la impresora. Más tarde voy a revisar la impresora, cuál es el estado de sincronización USB que están. Si sé que es positivo o no. Así que se pueden seguir utilizando porque hay que descartarlo. O sea, la máquina esta, la HP donde tengo el laptop, tiene ya 14 años, la otra tiene 8, así que hay que estar comenzando a descartar máquinas viejas. A propósito ya de la obsolescencia programada, pero un poco más sostenida. No estoy cambiando los equipos prácticamente cada 2 años. Sería una soberana estupidez.
especialmente las impresoras han puesto que son un tipo de electrónica bastante durable, digamos, no sostenible, durable. Así que por lo menos si hay un desperfecto mecánico de lo que es la placa de la impresora, yo creo que pienso que hay que tener bastante de, de consideración. No porque parezca hippie o cuestiones por decir, pero el medio ambiente. Sí, algunas veces de repente la misma naturaleza nos puede borrar de un paraguas. La naturaleza intenta renovarse a sí misma, así que por lo menos la naturaleza no es un parque cortado, no hay jardinero, es caos. Sí. Pero el orden natural humano siempre ha tenido la originalidad, de repente para estar reorientando ese caos primigenio, quizás a cierto está un poco más comprensivo. Sí, por supuesto que sí. No sé, hay ciertos temas los cuales están vedados desde la sociedad actual. Y uno de esos yo creo que sería el restablecimiento del orden natural. Que, que está muy por, del otro lado del autárquico. La anomia, no sé, como la total desintegración. Es que como persona, independiente de la posición política e ideológica que tenga, tiene cierto componente de orden natural y autárquico. Es que está dentro de la estratificación más o menos gregaria y tribal que tienen las personas. No sé, ¿qué más? Netamente son fenómenos sociológicos. Yo creo que los sociólogos lo entienden mejor que cualquiera. Que los filósofos, que los psicólogos, que los antropólogos. Pero los antropólogos podrían tener otras cosas más, no sé, como es estructuralismo, tabúes, costumbres, cultura física. Pero lo que es en cuanto mecánica de organización social macro, más que grupo, organización o de repente en ciertos colectivos, yo pienso que es un fenómeno sociológico. Lamentablemente se ha visto un poco lo de las ciencias sociales, la influencia de las ciencias sociales, más por el pragmatismo de la STEM, de la disciplina STEM, desde los años 70 en adelante, lo cual ha significado no saltos tecnológicos, pero con esto de la inteligencia artificial prácticamente como que está dando de repente cierto regreso hacia como oficio humano. No con mucha originalidad tampoco, sino que con cierto también componente de ayuda de repente de esta inteligencia artificial, así que y ese criterio también de interpretación, puesto que tiene su componente de azaroso lo humano y es bastante esperable, por lo menos, no sé, de ciertas personas de repente de cierta la infalibilidad, de repente ciertas cuestiones de la inteligencia artificial o de la construcción de algoritmos, ciertamente como arquitectura de datos, big data, etcétera. Pero bueno, hay gente que lo lleva así, de repente pasamos de la lógica a la sombra de repente como a cierto temor. Skynet. Es muy común de repente acordarnos de Skynet, sin quererlo. Y las cago. Sí, es bastante común acordarnos de Skynet. Está bien. Sí, vamos bien.
Aquí hay que pegar un frenazo generoso. Lo brisco, lo dinerico. Ya. Otro tema que me gustaría estar hablando eh, y quería profundizar acerca de las tribus urbanas de los años 2000. Desde fines de los 90 a los años 2000. Eh, yo cuando tenía 13, como lo más común era ya en 1998-99 era los thrashers, los punk, los skaters. Pero eso se vino a masificar o me como a infantilizar ya producto. Era como más fans duros del hardcore punk y como que se vino a infantilizar mucho ya. Como verse más teenager o adolescente ya entraron en los 2000. Eh, bueno, toda esa generación completa tuvimos eh, la mayoría de influencia cultural de lo que fue el MTV. Digamos que fue como el punto de encuentro mediante el cual, por lo menos, MTV cuando era MTV, cuando tenía buenos programas, no reality de mexicanos gritones, ni cuestiones así como E! Entertainment, antes que se pusiera fuera la MTV, cuando había música. Eh, Headbanger Balls, está también VH1, Match Music, pero Match Music y MTV en esa época. Porque de programas de la televisión nacional abierta en los años 90 de música, a ver, era más como pop y era prácticamente como retazos del New Wave que había quedado botado. Aún pasando for Fears los años 95. Pero video del Shout, ni siquiera el Elemental. Porque la gente pedía de repente música ochentera que llegó un poco atrasada. Eh, como que la gente más gustaba de la música anglo en esa época. Es. No, hay poca luz. Poca luz. Ya. Pero en esa época la gente más pedía música anglo. Y estaba bien. Como que no había de repente como cierta disconformidad masiva respecto de lo que la gente escuchaba. Sino que cierta preocupación de repente de los viejos por cierta, no sé, como violencia lingüística durante el año 90-2000. Con cierta violencia lingüística que se tradujo de repente como en ciertas cuestiones, cierto liderazgo generacional de gente como el Chino Río, el movimiento del No Estoy Ni Ahí, cierto como nihilismo mediático. Pero bueno, pero que crecimos con esa influencia poco, es que realmente, a ver, cuando mientras crecíamos lo que nos llegaba de la cuestión mediática era, no sé, los programas de Bombalea, a partir de Chino Río y sus declaraciones fuera de lugar, que eran bastante más medidas, por lo menos cuando era más chico, ahora bueno, es muchísimo más descontrolado. Saborano Sala, el Mundial del 98, yo que nací en el 86, o sea que el Mundial que mejor recuerdo fue el del 98, el del 94 no tanto, tenían buenos partidos, pero la final fue bastante entretenida. Pero el mundial que mejor recuerdo fue el de 98, lejos. Ya el otro me pillaron un poco más mayor, un poco más mayor, 2010, 2014. El mundial del 98, lo del Chino Río, la cuestión, el Fasat Alpha, el primer satélite que habían lanzado al espacio, la sonda Pathfinder, había otras cosas. Esos años de fines del año 90 que podemos estar recordando.
También lo de la Clinic, la cuestión de Pinochet. Tenéis que pasar por ahí. Oh, daño cuantioso, weón. Un daño muy cuantioso. Tenéis que cargar. No, tenéis que cargar, weón. El daño fue cuantioso, weón. Eso es lo que molesta la Eurotrack. De repente que por el zoom a la ruta o sea, toda la super mierda, pero el daño fue cuantioso. Ahí. Ya, hay que hablar. Pero eso es lo que se podría contar de los años 90 como en particularidades. Aparte de la crisis moral, la censura cinematográfica, la llegada del rock. Bueno, cuanto más concentratoria que en los años 80, porque la generación aún había por lo menos cierta moderación por parte de la familia y muy poderosa de lo que era el comportamiento de la gente. No ejercían tanta droga tampoco. Sí, habían pandillas, pero eran como cuchilleros que se pegaban entre ellos, pegaban patas y no eran narcos que se maten entre ellos como ahora. Y era una sociedad más autorregular. Porque estaba la familia y era importante. Es que esta cosa de la familia ha estado siendo importante dentro de los tratos bajos de la sociedad. Ya los tratos más altos como que cada uno ya pasa su santo después de los 20 años, producto de que tienen plata los hijos, plata los viejos y como que cada uno se lo arregla como a su manera. Tú vas a tener lista de repente la gente ahora, por decirlo, para reorganizar su grupo familiar. Sí, sé que es bastante duro decir esto, pero como no sé, como que no me digan mucho de repente como los afectos por decirlo mucha gente de esta generación como prescinden absolutamente de lo que sea casi como estructura emocional y bueno, es bastante complejo, es bastante complejo, especialmente para los hijos de las personas de esta generación, puesto que ya venían sus familias desintegradas, como que estos prácticamente que son adocráticos, pasan eh, episódicos, de repente son demasiado pragmáticos, demasiado duros y no, como que no funcionan. Y como que la convivencia también se hace más compleja. También se trata de esto. De que la convivencia social se hace más compleja a propósito de ciertos cambios en la estructura de los grupos familiares que existieron desde los años 90. 90, 95, hasta el 2005 cuando ya nadie tenía prácticamente la obligación de mantenerse dentro del grupo familiar. Ya no existía lo que era el concepto de grupo familiar como antes, así que por lo menos hay ciertas diferencias sociales entre una y otra época que son ligeramente distintas, pero que en los años 90 todavía existía regulación de los grupos familiares por su propia supervivencia, ¿sí? Que más la cohesión familiar ha sido más propio tema de las clases muy altas o de las clases muy bajas. Las clases medias profesionalizadas como que tienden a... Bueno, ¿cómo chucha va esto, hijo de la gran puta? Ah, ya, ahora ya. Oye, qué increíble esta hueva. Como que una rotonda me caga todo el viaje, weón. Ay, hijo de la gran puta, no entiendo cómo chucha sigue. Ah, para acá.
Esto es lo que de raya de repente la ruta culeada. Que se ve del mapa, pero es tan confuso de repente, weón. Oh, la media cagada, weón. Y este sistema de carreteras que tenemos acá ahora, pues, weón. Es que está una muy lejos o muy arriba. No, tenía una intermedia. Ya, ahora sí. Recuperaste el algoritmo, estáis perdiendo tiempo. Voy a poner el F5 para achicar. No, ¿qué pasó? Ajuste de luz. Ahí, ya. Eso que podría contar, por lo menos, en ciertas cosas que ocurrían y que, por lo menos, había cierta protección un poco más comunitaria durante los años 90 que ahora ya no está. Por esa misma inseguridad que dan de repente hasta los mismos vecinos, cierta desconfianza, consumo de alcohol y drogas y estupideces varias, como que fueron de repente mermando de lo que fue la confianza entre vecinos a nivel comunitario. Y también de las propias aspiraciones de cada uno, de repente se volviéndose más individualistas, traer en estos grupos ya absolutamente desintegrados desde el año 2005 en adelante. Han pasado cuántos, 18 años, no sé, una generación completa. No sé por qué se remonta la generación cada 22, cada 15 o 22 años, así que en promedio. O sea, hay gente que de repente tiene hijos después, pero ya eso ya no sería de repente una cierta cuestión como anecdotario. Ya, y ahora hay que pasar a apagar. Ya. Está sonando mucho el ventilador, me parece que sí. Está sonando fuerte, pero bueno, que estoy intentando grabar lo más cerca posible, pero yo pienso que así es más cómodo. Porque antes como que estaba grabando eh, no de frente, sino que no tenía el micrófono, no me permití, por lo menos tiempo antes, que el micrófono estuviese grabando como a volumen de 100. Estaba como a 65, por eso sonaba más bajo. Así que, pues, bueno, es un cambio, no un cambio de 180 grados, tampoco que puedo estar gritando porque hay gente viendo aquí, así que, bueno. Esto es Sudamérica, no me puedo permitir así como ciertos espacios un poco más amplios por el momento. Hay que hacerse de paciencia, hay que hacerse de paciencia. Bueno, si fuese, no sé, Europa o Estados Unidos sería distinto, pero esto es Sudamérica. Mucho tiene que ver con la cohesión social de repente del vecindario, de la gente, la familia, que es muy cosa del latino, cosa que el anglo no tiene, aunque menos. De repente así como cierto respeto, pero ese concepto como menos melodramático de la familia, como bien sudaca, weón. Hispano, hispano completo, o sea, ahora quizá un poco latino, digamos, están de repente agregando Italia, Rumania, pero bueno, netamente esa cuestión como de la familia como es súper hispano. A ver, voy a hacer una especie de
Ya, media hora. Ayer recuerdo que estaba escuchando del canal de Asociación de Audiófilos una conversación entre el doctor Fernando Mesa y el ingeniero Ramiro Colazurdo acerca de audio hi-fi. Los compadres seco. Los viejos secos, weón. Capos, capos. Unos capos. Estaban explicando acerca de ciertas funciones de insonorización. Porque uno de ellos era... Es precisamente un ingeniero en audio como consultor internacional. Y ahí hablaba acerca de la insonorización de ciertas cuestiones, de repente ciertas frecuencias que rebotan a propósito de los materiales de un cuarto y de la capacidad de insonorización, incluso dependiendo de lo que fuese, inclusive con una conexión a tierra dentro de ese cuarto de escucha. No, increíble, increíble. Increíble. Ahora pasó una especie de tiroteo en el aeropuerto, hubo 2 muertos, algo así así, acá en Chile. Bueno, en todos lados ocurren cosas. Eh, ¿Qué tema voy a hablar, man? No es que me han quedado sin tema, sino que no hice una pauta acerca de cuál. La experiencia con Windows 98. Eh, Windows 98 fue el primer sistema operativo que ocupé. Lo ocupé entre los años... A ver, XP llegué al 2004. Puesto que el XP primera generación, por la época, del 98 al 99, que tenía el computador celular hasta el 2004. Como 5 años. Lo que pasa es que XP fue muy bueno, pero se puso bueno después del Service Pack 2, porque la primera edición fue bastante, digamos, esquiva. Porque cambiaron absolutamente la plataforma desde Windows 2000 y pasaron a ocupar NT. Así que hubo mucha incompatibilidad, cerca de 2 años y medio, con lo que fue desgranando de repente lo que fue Windows XP. Porque el Windows XP original salió el año 2001. Y toda esta serie de ajustes llevaron 2 años y medio para que fuese un sistema absolutamente robusto. Adolecía de repente ciertas cuestiones de funcionamiento del USB como si lo fue en Windows 7, pero digamos que para la época fue bastante puntero. Eh, y tiene por lo menos ahí ciertas características de sistema, las cuales eran bastante, por lo menos obvias para la época, año 2003-2004, pero que para el año 2001 de repente ciertas presentaciones del Windows XP original de primera edición es SP1, cuando no era SP1 sino que el Windows de retail de la época, productos de cambio también de arquitectura a un de 32 bits de la época, aún no existía el de 64, el de 64 vino bastante después, creo que el año 2006.
cuando ya por lo menos habían, por lo menos era bastante más común encontrar equipos sobre 4 GB de RAM, el año 2008. O sea que eran computadoras de XP, que eran los servidores que prácticamente ocupan 4 o 8 GB. Pero antes que eso, era bastante extraño, así que no existía por lo menos arquitectura 64 bits. Hasta el año 2006, 2007. Ahora han existido, pero creo que no eran comunes. Y estaban más orientados hacia server. De Windows 98 recuerdo que existía, eh, bueno, era muy simultáneo la instalación del sistema operativo, la lectura de CD, Office 97, que era bastante rápido, que ocupé hasta el año 2008. Lo ocupé netamente porque era bastante rápido. Era como el LibreOffice. Pero tuve que cambiarlo netamente por ciertas cuestiones de renovación por los gráficos que venían del Office 2007, el cual he ocupado bastante tiempo. Eh, soy bastante partidario de un tipo de sistema así como si funciona para qué cambiarlo. Y Windows 98 funcionaba con lo justo. El gasto de RAM de sistema operativo era súper bajo. Eran como entre 50 y 150 megas. No sé qué. No, incluso menos, como 32 megas. Ya. Eran bastante más bajos, eran un uso súper ínfimo de memoria RAM en el inicio del sistema. Y como tenía ciertas particularidades, integración con el mouse, con USB, pero no era automático. Hasta el automático comenzó recién en Windows 7, pero antes que eso tenía que agregarle driver y estar esperando, y venía un disco de estos chicos. Cuando venía un mini disco de driver chino, de este mini disco que uno ponía en la lectora y lo leía igual el láser, estilo GameCube, eh, y que traía el driver de los periféricos. Puede ser una tarjeta de televisión, de audio, con PCI Express, con PCI normal, PCI largo. Bueno, después apareció el PCI Express chico, pero eso ya es otra historia, es más reciente, así que por lo menos existen ciertas cuestiones, ciertas características las cuales han pasado por alto el uso de los sistemas. Y de cierta cuenta no, no trae cierta capacidad de análisis de datos un poco más obvia, un poco más eh, compleja. Y justo en ese tiempo ocurría de repente que la alfabetización digital estaba recién en pañales. La adopción de repente de ciertos cursos de informática express, de repente para ofimática o para estar ocupando ni Basic, porque el Basic era más antiguo, sino que MS2, que sería como, por decirlo, símbolo de sistema, el shell, una especie como de preterminal que la gente ocupaba netamente para no estar ocupando la interfaz gráfica de usuario. Así que por ejemplo la interfaz gráfica de usuario permitió masificar el uso de las computadoras y también con mejor comprensión de lo que eran estos comandos. Ahora se llaman CMD o PowerShell, ya tenía bastantes características y ciertos cambios dentro de lo que es el ecosistema Windows, pero se tiene mejor el uso de quizás de esto dentro de una terminal Linux, pero de lo que es el PowerShell de Microsoft ahora, que integra Linux, que integra una terminal dentro, es como no sé qué tipo de paquetería ocupará, pero en algún momento se verá de repente como esta cosa del terminal en Windows, así que no sé. Y que la mayoría de los programas que tengo de ejecutarles puestos acá son programas
de Linux. Kernel Live, Krita, MindPaint, Transmission, WPS. Son una mayoría de programas que están en Linux, así que no me hace drama. Eh, bueno, me fui de nuevo a lo contemporáneo. Volviendo a 1999, fines de 99. Es que Windows ya del 95 venía con ciertas características que eran comunes, de repente así como ya la computación a casa, conectividad web todavía no existía, y recién de eso se puso de moda en los años 2000 cuando que estaban pagando tarifas por conexión telefónica con ese sonido, y la vulnerabilidad del sistema era tremenda. Ni que decir de tocar los componentes electrónicos de la placa. La formación, como decía en otro audio, eh, por parte de los informáticos eran de electrónicos también, porque el disco duro detrás tenía el jumper, una especie de una placa plástica que se ponía dentro de un par de pines, igual como el panel frontal pero más pequeño, donde aparecía de cierto modo orden de buteo o de inicio de los dispositivos, en este caso IDE. El IDE era el conector este de wincha que tenía no sé qué, ya. El viejo conector IDE tenía una especie de jumper dentro de lo que eran las unidades, de lo que estaba esclavo, maestro y select. Era de tres posiciones, era como dicen, de tres vías. Pero voy a bajar un poco la velocidad. Ahí. Porque ya viene con daño cuantioso el camión, así que te puedo estar cagándote al final de recorrido. Y va a salir que es menos que razonable, va a salir como me. Ya. Así que tenían este tipo de características. El Southbridge y el Northbridge están por separado prácticamente como una ROM puesta en la placa en la época de la Socket 370 y de las K6 AMD del año 2000-2001. Existía durante la época también ciertas cuestiones de inicio, interruptores dentro de la máquina, aparecía una especie de parlantito, pareció como un... ¿Cómo se llaman esto? Que ocupan los... Un piezo eléctrico, una especie como de piezo eléctrico que era un parlante que era como una alarma en caso de sobrecalentamiento del equipo. Había que ocupar pulsera antiestática, puesto que no estaban protegidos como ahora el hardware, no estaba con el recubierto, sino que eran prácticamente todos los componentes electrónicos de la placa a mano y podían estarse afectando por la estática, así que había que hacer la descarga de estática con una pulsera antiestática, o de repente estar descargando, tocando como una reja o como un componente metálico para descargar la estática del cuerpo para estar utilizando esos componentes. Así que por lo menos la mejor situación, por lo menos en ese momento, el año 2000-2001, era la pulsera antiestática. La RAM era cara. Es que el año 2000 no era necesario tampoco una aceleradora gráfica, pero había tarjetas. Pero no es que fuese absolutamente imprescindible como ahora. Bueno, Intel son unos cagados de mierda, siempre lo fueron, pero durante la época, en las gamas bajas de Intel, siempre fueron unos cagados de mierda. Nunca le han agregado una buena tarjeta gráfica integrada. No AMD. AMD por lo menos son más generosos, pero Intel son unos cagados. Son unos cagones. Ya. Están los jumpers del disco duro, estaba la pila de la placa, estaba el conector IDE, que esta cuestión de wincha giganteca que tomaba tanto el disco duro junto con la lectora de CD o la disquetera, el floppy disk, que siempre era la unidad A,
A y B eran las disqueteras porque siempre se ponían dos en los equipos, C el disco duro y D el de disco. Y E de repente se agregaron como una grabadora de CD, pero la grabadora sí es mucho más posterior. USB habían desde el año 98, pero no eran automáticos, no eran el plug and play real, o sea, había que estar instalando el driver y reiniciando. Puesto que venían con un disco completo o bien con un mini disco de estas cosas chinas. Si compré una cosa china de repente desde la época del XP, que es que vienen con una especie de controlador, un disco chico que viene un driver. Y tenéis que bajarlo de ciertos sitios y bueno, era complicado. Pero la experiencia de uso de Windows 98 igual era como riesgosa. De repente como que apretaban como dos botones y la cuestión se iba a azul, reiniciaba, no respondía, uno sacaba un disco de la bandeja del CD, eh, se iba a pantalla azul, había que poner el ScanDisk y el ScanDisk cuando se llenaba el disco, un disco de 20 GB, si es lo que teníamos, eran 20 GB nomás, 20, 40, 20 GB creo que 10 GB era lo normal, 20 harto y 40 era mucho. Más que eso era súper extraño ver de repente mayor almacenamiento. Cuento que los programas eran ligeros y de repente la transferencia de archivos eran doc y bbt, así que súper básicos, si no tenían ni temas visuales, sino que era puro texto. Y el internet se trabajaba con los sitios con frontpage, porque existían Netscape y Explorer. De internet está de repente en los servidores de chat estaban IRC. El Messenger igual era compatible con Windows 98, aunque no mucho. Existía Messenger, existía Yahoo, Altavista. Altavista era muy bueno en la época, como buscaban. Estaba GeoCities, Lycos, estaban... Es que eran netamente páginas la mayoría hechas en HTML, y eran fotos nomás y texto. Si existía video, creo que el procesamiento de video en internet comenzó con la WMV, formato WMV de Windows Media, el año 2002. Antes era muy raro ver videos en internet porque tenías que descargarlo. Y desde el OMV era como el formato por defecto de repente para compartir videos. Y audio, creo que ya existía MP3, MP3 Layer 3, porque ya estaba trabajado desde fines de los 90. Imágenes JPG. Eh, que la transferencia de archivos era mediante disquete, porque no había grabador de CD. El grabador de CD recién apareció como 2004-2005, de modo masivo. Eh, Ay, hijo de la gran puta. En las rotondas de mierda. Todavía parece perder plata con el recorrido de esta concha de su madre. Está súper confusa la weá. La cagó. Ya llegó acá Lanzaro. Ya. Pero está súper confusa la salida, weón. Eso que me molesta de este juego de repente, porque estoy viendo el mapa y se da la puta zoo, weón. Ahora va a comenzar a fallar el motor, típico. No, está bien de gasolina, pero que creo que era el destino, Calanzaro. Pero qué desastre, weón.
Es que más lo que afecta el daño del motor. Esa es la cuestión, porque puede parar en cualquier instante y uno no tiene idea. Ay, Dios. Pero el uso también de la web era súper primigenio en la época. El, habían ciber, sí habían, pero eso comenzaron como negocio masivo en el año 2000, 2004, no un poco antes, en 2001, que la gente necesitó por lo menos estar... Ay, hijo de la gran puta, el camión culeado justo está fallando cuando termina el recorrido, weón. Está severamente dañado, weón. A esto me referíamos. Ah, por lo menos ya está terminando, weón. A ver aquí. Va a ser más quemado que la cresta por el recorrido, weón. ¿Aquí es? Ahí parece. No. Jugamos algo seguro. No puede ser tan negligente tampoco. Voy a dejar las weas como la mierda. Si no, volver a cargar partidas. Sí. Va a ser más castigo que la cresta, weón. Mate. Ya se canchando. Bueno. Ahora va a dar los resultados. Ahora no son aceptables. Ay, Dios. Qué horror. Puta poca experiencia. Joder, sacó. Bueno, sí hay cierto rendimiento, pero eso va a bajar de repente. Gestionar preso. Administración. Ya. Ah, ya. Concesionario. Agencia de contratación. Vamos a mandar buena a Verona. Inrock. En Italia no hay nada. Toulouse. Conductor. Ah, habrá que descargar un camión. Elmer. ¿Qué hace ahí Elmer? Hay que comprar dos camiones más. Elmer. Meche. Acá. Y Beco da. No, compra Meche al tiro. Compra bien. Ya. ¿Realmente quieres ir a Stuttgart? ¿Concesionario? Sí. Ya. Eh, ya. No, pues sí.
puede cambiar salir. Sí. Ya quiero cambiar el camión que tiene el personaje, weón. Nueva mejora. No sé lo que están comprando, no. Los camiones para hacer por lo menos más. Hace que el cambio. No. Ah, ya. Bueno. Hay que contratar dos huevones. Ya. Agencia de contratación de Toulouse. A Elmer. Vamos a poner en Verona con este camión. El Chalper. El Chalper. Ya. Banco. Ya te están pagando las deudas de todo. Así que. Al Elmer y al Chalper los mandé para Italia. Ya. Conductores 11. Garage 3. Beneficio. A ver. Gestión empresa. Pide un crédito y aumentáis la capacidad del garage. Banco. ¿De aquí? Sí. Más deuda. Pyme chilena, weón. Típico. Ya. Volvimos ya a tener lucas. Agencia de contratación, gestionar empresa, concesionario. Gestionar empresa. Administradora de garage. Está listo. ¿Mejorar? Sí. Sí, le acabo de liar. Hay que dar mejor rendimiento, si eso se trata, sí. Ya, perfecto. Está listo. ¿Se puede mejorar por algo más? No. No hay pase para mejorar.
Hace caro, pero bueno. Va a tener mejor retorno, man. Y va a ser más largo si el regreso, pero al fin y al cabo va a tener mejor retorno, digamos, en ciertas características y ciertas competencias del monigote, así que va a tener un retorno más rápido, por lo menos si tiene 12 o 13 conductores. 15 podría tener si tenéis 5 más. Sí, es rentable. Ahí puede agregar otros dos más, pero me faltan unos camiones. Llena el de concesionario. Renault. Es un Renault. Debe ir cambiando la mejora de los vehículos. Que americano. Ya. No. Ya. ¿Cómo? No. No. Ya está lleno. Ya. No, no estoy diciendo de a salir del concesionario. Ya. Agencia de contratación. Contrataron. Pero la conductora y mandarlo donde. Ya. Ya. Van 15, 15, 4. Le traigo 24.000 de dinero. Trabajo rápido. La única forma de tener un rendimiento de vuelta, man. La Rochelle A, no sé qué dónde. Pero es Boloña. De la Rochelle A. Va a tener contaminado a Aberdeen. Ya. Ya, casi una hora. Perfecto. El que tenía que hacer el cambio ahí. Ahora me dedico netamente a lo que son los recorridos. Ah, bueno. Bautizado. Ya. Continúo.
He quedado chueco. Con dos vueltas largas estas de pago de 70 o 90 mil, recuperé buena parte del dinero, así que... No, y estar pagando los créditos del banco dentro del juego. Ese es perfecto. Está bien. Podría jugar con música, pero realmente no. ¿Ya? No, no hay nada. Perfecto. ¿Cuánto hay en la pista nomás? Pues. Netamente como especie de transiciones de vista nomás, así que... Para buen estanque. Ah, ya. Estoy temprano. Y volviendo al tema de Windows 98, es que hay ciertas particularidades de la API gráfica, como en la BU en esa época eran prácticamente inaccesibles, por lo cara que eran. Puedes tener los ladrillos gráficos como una 4090 de ahora. Existían
por parte de Noble, sino que Matrox, Pine, de S3, de ATI Radeon, en el momento ciertas tarjetas intermedias, la cual ocupan otro tipo de API, entre ellas OpenGL, que estaba creo que en la versión 1.1, y en DirectX 6 hasta DirectX 8. Eso hasta que DirectX 9 apareció como el 2001, pero eso fue ya XP. Pero que DirectX se quedó como la API predominante en el mercado. Sí, es que venía hecho por Direct3D, que era de Microsoft, así que era como propietaria. Y también fue porteada de hecho la consola, la primera Xbox clásica. La Xbox clásica, como ustedes verán, es un equipo de 64 megas de RAM, que es un Intel Pentium 3 733 Coppermine. Un computador de época, pero que venía con un acelerador gráfico parecido con una GeForce 256. Imagínate con un Pentium 3 de época, eh, medio tardío, a 733 MHz, y lo que era una tarjeta parecida a la GeForce 256, casi como una GeForce 2 que estaba dentro. Es un equipo puntero, es un equipo puntero, y eso fue la consola de la Xbox clásica. De hecho, ya hasta ahora se juega con una máquina emuladora bastante competente. Eso sí, el juego de serie gráfico estaba a 128 bits. Por eso se refería a 64 o 128 bits. No a la cantidad de RAM que tenía el sistema. Es el ancho, por decirlo, de memoria que tenía de procesamiento gráfico. Obviamente iba a ser mejor que una computadora de escritorio común y corriente. Ya un poco, ya precio bajo. Sinceramente servían exclusivamente para juegos y no están cargando un segundo sistema operativo detrás. Sí existía un menú, pero no era como un sistema operativo completo, como puede ser, no sé, un entorno de escritorio, aunque en el batch una terminal y de repente ciertos gestores de ventana, queda todo junto de lo que realmente constituye un sistema operativo, cosa que se puede aprender fuera del ecosistema de Windows. Eso es lo que confluye de repente en un sistema operativo, pero ese sistema operativo también está consumiendo consumo base de sistema, y por eso para gaming siempre va a ser como más exigente que un PC, que una computadora, que con una consola de videojuegos, porque netamente la consola de videojuegos está diseñada para optimizarse dentro de lo que es el ecosistema de hardware, mientras que la computadora no. El hardware existente se va a usar o se va a adaptar a la computadora, y no como en la consola de videojuegos. Pero fue una rareza la época clásica por la época. Como que fue prácticamente una rareza. Y pocas unidades se vendieron, porque ahora prácticamente lo pueden encontrar prácticamente usada de época por $200 con un disco duro interno con bastantes emuladores, pero $200 mínimo. En México es más fácil encontrar de repente consolas Xbox o de Nintendo, puesto que es un mercado mucho más grande, son 180 millones de personas. Ellos ocupan NTSC también, pero es ligeramente distinto. Ellos ocupan de corriente 110, nosotros ocupamos 220. Ellos ocupan directamente máquinas americanas. Acá no podemos ocuparla porque hay que ocupar un adaptador de corriente que pase desde los 220 de los 210 a los 220, si no explota. Ya no había pasado con ciertos equipos de repente que venían sin conversión de energía. Cosas que se prenden a golpe. Salió un mito y se quemó. Pensé que sí. Cosas que uno aprende a golpe con la vida.
la conversión de energía de 110 a 220, ¿no? Ahora por lo menos hay transformadores universales que pueden ambas, eh, no sé si decirlo, intensidades, pero bueno. Desconozco bastante de lo que es del contexto de electricidad y física, así que de la carga de voltaje, flujo, no sé. No sé cuál es el concepto ahí, pero que el concepto propiamente puntual de repente para el voltaje zonales, bueno, bueno, todavía existe la diferencia, o sea, netamente retroceder lo que era el sistema de televisión, pero lo que voltaje sigue prácticamente igual, así que por lo menos no tenemos que estar ocupando adaptadores de corriente de bastante dudosa procedencia de repente para salvar la diferencia entre los 110 y los 220. Acá ocupamos 220. Ya tenemos daño cuantioso cuando comenzamos la fase. No, imperdonable. Cargar partida ya. He dejado justo la velocidad ahí. Ya, pero ahí no cuenta sin daño. Ya. Perfecto, ya. Voy a bajar la velocidad porque no oí el... O estaba pendiente hablando, no me di cuenta. Como de repente como que uno tiende a ser como unidimensional en ese sentido, como que tiende a ver ciertas cosas de la pantalla que no y otras que sí. Bueno, ¿cuánto tiempo ya? 1 hora 13. Por lo menos que grabe 1 hora por día, no sé, cada cierto tiempo está bien. Pero hay ciertas particularidades también. O sea, comenzó WinZip, WinRAR aún no existía, WinRAR nos llegó como el 2002. Eh, Otro programa estaba el Norton y el McAfee como antivirus. Norton y McAfee eran los antivirus de la época. No existía ni Kaspersky, ni 232, ni Avast, ni... Eh, ese era... No... Ni hablar. O sea, era McAfee o Norton las alternativas que habían en seguridad informática. Había bastante malware. Internet era bastante inocente. La infección de repente del sistema había que estar llamando al informático. Eh, que el tipo prácticamente llegaba, reiniciaba y si no se reiniciaba se formateaba. Eran como las soluciones de época un poco histriónicas a partir de las cuales de repente nosotros aprendimos también. Eran soluciones un poco estrambóticas donde de repente algo folclórica. Se reiniciaba o se formateaba. Era la manera en que se solucionaban, digamos, los conflictos con las máquinas en esa época. Los 2000. En los 2000. Si no, de repente existía la solución del cambio de la fuente de poder. O la RAM. Que de repente por un corte de luz la RAM saltaba y se quemaba un puerto. Y si se quemaban los dos, a 10 placas. Eran cosas comunes. Cuidado. Eran cosas bastante comunes en esos tiempos. Los monitores, el cuidado de los monitores CRT. Había que estarlos tapando de repente por arriba, se caía una gotera, había que taparlo con una funda plástica, pero no cualquier funda plástica, sino que era una cosa como que reducía calor. Había que ponerle de repente hasta una especie de funda de género, de tela al mueble, para que no agarrase polvo.
había que ponerle, te colgamos una cosa como un filtro para la luz, para que no afectara la vista. Era una cosa colgada con dos ganchillos por el costado del monitor CRT, de los monitores antiguos. El primer monitor que tenían fue un AOC de 15 pulgadas. De estos blancos, normales. No me acuerdo el modelo, pero era un AOC. Nos duró como 8 años. Después el segundo fue una pantalla Dell. Una pantalla Dell que era de otro equipo, pero esa se quemó. Se fundió el puerto abajo y no nos dimos cuenta, casi se incendia, bueno. Y por lo menos estas pantallas de repente causan menos daño visual, aunque la pantalla CRT, pero son más sanitas. De repente para gente que tiene problemas a la vista o cierta discapacidad visual se agradece este tipo de pantalla nueva, que por puesto que no competen cansancio, fatiga visual intensa, ni dolor, ni ardor, como eran las pantallas CRT. Cual se agradece. Pero las pantallas CRT tenían la facilidad de llegar, conectar y usar, así que en cuanto de repente gestión de color de las pantallas, está prácticamente igual. El problema son los televisores, que los televisores no tienen de repente cierta nitidez con los tonos negros que no son uniformes, nunca lo han tenido. Los LCD sobre todo. Mientras que los CRT como que tienen bien marcados los tonos rojos y negros. Así que, pero los problemas más son los televisores más que los monitores. Bájale la velocidad. Creo que había lanzado aquí. A ver qué pasó. Pago de cuenta. Pobreza. No, pero ahí va a estar recuperando liquidez la empresa. Así que no es tanto riesgo, así que va a estar recuperando liquidez junto con los 15 conductores. Así que más lo que haga el mono principal, más los secundarios. Está recuperando la empresa rápido. No tengo que cometer errores, si de eso se trata, de cometer los menos errores posibles. Exactamente, comete los menos errores posibles. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Yo creo que voy a grabar como 1 hora y media, ¿no? Sí. Lentamente como para ir avanzando en lo que es las misiones, poniendo un tema. Yo creo que uno por día está bien. O 3 programas por semana. Para no también poner tanto tiempo en el Eurorec. Bueno, netamente yo estar tranquilo de repente, relajado jugando un rato, así, netamente como ocio. Ups, antivolcamiento. Hizo un grind el maldito camión. Tony Viehawk Pros Skater. Después ver a Tony Hawk Pro Skater y cómo llegué
a jugarlo en PC, weón. Sí, igual está entretenido, weón. Ese juego era súper entretenido, weón. En la versión de PC ya era de loco, weón. Acostumbrarse a los controles porque igual tenía como su ciencia y cuando veis de repente los high score que hacen los tipos en internet como, oh la wea. Porque depende del estilo también de juego, o sea, puede ser green, manuals, grabs, flip. O sea, lo que importa son los multiplicadores de los trucos. Yo generalmente desactivo cuando juego el Tony Hawk los especiales, así que por lo menos los especiales terminando el grab o por sí solo, cuando son de finalización de Half-Pipe no multiplican mucho, pero sí los de Green, on Dark Light, etcétera, etcétera, etcétera. Y más One Foot Animals, esos son los trucos los trucos especiales de Manual y de Greens, esos son los que suben más. Son más a los totales. De ahí la gente llega de repente a 2 millones y medio, 3 millones, pero bueno. En esta pieza una cuestión de juegos. Creo que de repente a la gente se le va mucho la olla o gasta mucho tiempo en ciertas actividades. Yo pienso que hay que gastar lo justo y necesario. O sea, si es que te sirve de cierta utilidad. Hay cosas que sí, otras cosas que no. Y sería un temazo grande de repente estar hablando de ciertas cuestiones del uso del tiempo cuando uno es joven. Te ocupa al ocio malo, bueno, pero es tiempo que lo vuelve. Es tiempo que ya lo vuelve, ¿no? Por eso de repente es bueno por lo menos antes de los 20 años estar aprendiendo muchas cosas y saber hacer cosas. Entonces, eso se trata netamente de que antes de los 20 años la gente sepa hacer cosas. Ya a los 30 netamente se afianza en lo que es su trabajo formal, pero ya tienen por lo menos otras actividades por las cuales también sacar réditos y lo principal falla. Yo enfermé, yo no esperaba enfermarme, por eso bueno, de repente están no teniendo de repente ciertas cuestiones, ciertos signos de los tiempos, de repente se está poniendo todos los huevos en una sola canasta. Pero voy a hablar de aquello, porque me gasté la cabeza netamente por una cuestión que falló. Y hasta ahora de repente, no lo siento con dolor, pero sí con ciertas secuelas de repente físicas que son bastante molestas. ¿Qué saben? ¿No? Así, total, son notificaciones del canal de las cuentas de YouTube a las que estoy suscrito. Cheto, no, no vi la ruta, weón. Está tan tapada de carteles, weón, que no veis. Ah, no. Rotonda y salía para allá. No sabía. Ya. Ah, despacio, 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 si se va a volcar la weá. Sale airosa la vuelta. No hay a reclamar. Para acá. Perfecto. Y toca el mismo volante, el de $20. Sea barato o muy caro, este juego vale la pena jugarlo con volante, sí o sí. Sea muy barato o muy caro.
al que esté en espacio de ruta más abierto, yo creo que voy a terminar. Era por aquí. Ahí está. Ya. Lo voy a dejar hasta otro día. Ahí veo. Hasta luego.